Una de las marcas más contundentes del verdadero discipulado es el continuo crecimiento. Una vez que nos hayamos unido a Jesús, es la única meta a alcanzar. Ningún discípulo de Jesús puede decir, llegué, ya no necesito crecer más. La experiencia de crecimiento se nutre de la seguridad de la salvación. Nosotros crecemos como resultado de estar unidos a Jesús. O sea, el crecimiento es el resultado de recibir la salvación. Los primeros cristianos, a pesar de haber recibido el Espíritu y a pesar de tener una experiencia real con Jesús, debían seguir aprendiendo y creciendo. Una de las cosas que debían aprender era a salir de su propia zona de comodidad cultural con el fin de entender, aceptar y convivir con otras culturas. Ellos no se darían cuenta de esa necesidad hasta el momento que las circunstancias los incomodaran. La primera tensión que hubo en la iglesia primitiva fue un problema cultural. A través de la actitud que los creyentes tomarían frente a ella, se probaría la capacidad de adaptación y de sometimiento a Cristo que este nuevo grupo poseía. Los apóstoles supieron solucionar muy bien la tensión y eso fue una oportunidad de crecimiento espiritual para la iglesia primitiva. Sin embargo, la falta de disposición a crecer de algunos creyentes hizo que en la iglesia apostólica muchos fueran perdiendo la experiencia que tenían en Jesús. Por ejemplo, a pesar de que hubo muchos judíos que estuvieron dispuestos a crecer, superando sus prejuicios, aceptando a Jesús como Mesías, no aceptaron el siguiente desafío de crecimiento que los llamaba a aceptar que los gentiles entraran a la iglesia sin seguir las costumbres judías. Muchos de estos creyentes no estuvieron dispuestos a avanzar en esa dirección. Se resistieron al crecimiento y se transformaron en un problema para la iglesia naciente. De la misma manera, nosotros podemos haber tenido una experiencia real con Jesús, pero si nos quedamos con eso y no estamos dispuestos a seguir creciendo en los desafíos que se nos presentan en el camino, corremos el riesgo de perdernos. Podemos ver esto claramente en la experiencia de Pedro con Cornelio. ¿Qué crees que hubiera pasado con Pedro si se hubiera resistido a ir a Cesarea a ver a Cornelio? ¿Qué crees que hubiera pasado con él si hubiera decidido hacerle caso a sus interpretaciones equivocadas de la Biblia? Analicemos ahora algunos de los argumentos que esgrimían los judíos cristianos para no aceptar a los gentiles en su medio. Ellos no tenían problema que entren a la iglesia, pero ellos consideraban que primero tenían que aceptar todas las costumbres judías, especialmente la de la circuncisión, para poder ser parte de la iglesia. Ellos también se podrían haber amparado en el argumento que si dejaban que muchos gentiles entraran a la iglesia de repente, todo el estilo de vida tan particular que habían desarrollado por los años se iba a diluir. El problema para estos cristianos judíos era que les parecía que no era suficiente pedirle a un nuevo creyente que sea leal a Jesús y que estuviera dispuesto a imitarlo. Ellos creían que había que exigirles que adopten las señales externas por la cual los judíos se habían identificado durante años. Esto trajo tensiones dentro de la iglesia apostólica que ponían obstáculos a la misión.
A las iglesias cristianas de hoy, que cuentan con una rica tradición e historia, les puede pasar exactamente lo mismo que a los cristianos judíos. Para ellas tal vez no es suficiente prueba de discipulado pedirle a un nuevo converso que imite a Jesús en todos los aspectos de su vida, sino que muchas veces se quiere exigir que los conversos adopten ciertas características externas que se han calificado como señales de distinción que no tienen mucho que ver con la vida espiritual de una persona. Debido a esto, muchas veces las iglesias se llenan de tensiones y hasta se dividen por discusiones que terminan siendo muy superficiales a la hora de lo que significa una relación con Jesús. El resultado de este énfasis hace que haya iglesias que siguen al pie de la letra ciertas costumbres externas, pero que no tienen una relación con Cristo. Por afuera, sus miembros pueden haber adoptado todas las características denominacionales que los distinguen de otras iglesias. Sin embargo, al mismo tiempo, estas personas son chismosas, soberbias e intolerantes, y para peor, terminan sintiéndose muy orgullosas de las diferencias que ostentan en referencia a todos los demás. Si en nuestras iglesias locales dedicáramos más tiempo a levantar a Jesús enseñando lo que hizo y hace por nosotros, si es que enseñáramos que la experiencia espiritual con Él no está basada en una simple creencia intelectual, sino en una profunda relación de lealtad hacia Él, todas las discusiones sobre cosas externas disminuirían notablemente y no serían causa de pérdida de tiempo ni de división. En Hechos 15 encontramos descrito cómo la iglesia primitiva resolvió este tipo de tensiones, y los principios allí expuestos nos deberían servir de ejemplo de cómo resolver nuestros problemas en nuestras iglesias hoy en día. La tensión en la iglesia apostólica había surgido, como mencioné anteriormente, por causa de que había una facción que exigía que a los gentiles se les obligue a adoptar el estilo de vida judío antes de entrar a la iglesia. Pablo y Bernabé sostenían que solamente había que pedir lealtad a Cristo con lo que eso conlleva. Es interesante notar que los que pensaban como Pablo y Bernabé eran los menos, por el hecho que la mayoría de los miembros de la iglesia cristiana de ese momento venían de la tradición judía. Pero hubo argumentos de mucho peso que fueron esgrimidos por alguien que había pensado que los gentiles no debían tener las mismas oportunidades que los judíos dentro de la iglesia. Ese era el apóstol Pedro. Él dio su testimonio de cómo había cambiado de parecer. Luego Pablo y Bernabé contaron lo que estaba pasando en el campo misionero, y eso fue suficiente para que el concilio se dé cuenta qué era lo que el Espíritu Santo quería. La iglesia apostólica descubría la voz del Espíritu a través de las necesidades de la misión. A la decisión final no se llegó por un voto, sino que la Biblia dice que fue un común acuerdo. Ese común acuerdo estuvo determinado por las necesidades de la misión y no por el punto de vista de unos pocos o de la mayoría. Sin embargo, como la Iglesia Apostólica era sensible y respetuosa de los puntos de vista de todos sus miembros, a pesar que le quedó claro lo que pedía el Espíritu, dejó a conciencia el hecho que si había gente que quería seguir circuncidándose, lo haga sin que nadie los inquiete, y el que no quería hacerlo, de la misma manera. La decisión del Concilio de Jerusalén fue una decisión que manifestó el carácter de una iglesia respetuosa. A pesar de esto, hubo personas que no quedaron conformes con la decisión de respetar las conciencias y pretendieron seguir imponiendo y juzgar de herejes y pecadores a aquellos que pensaban que la circuncisión ya no era necesaria. Una de las víctimas de las acusaciones de estas personas fue el mismo apóstol Pablo. Este grupo luego llegó a ser llamado con el término judaizantes y fueron el dolor de cabeza de la iglesia primitiva.
Qué bueno sería si como líderes de iglesia le pidiéramos a Dios que nos dé la misma actitud del apóstol Pedro. Él estuvo dispuesto a dar testimonio de que había pensado equivocadamente con respecto a los gentiles y también de su cambio de parecer. Eso fue lo que determinó que en ese concilio se llegue a un buen resultado. Por otro lado, cuando como líderes tenemos una actitud carnal y orgullosa, vamos a los concilios no para buscar la voz del Espíritu, sino con el fin de ganar una posición sin intentar siquiera analizar cuáles son las necesidades reales de la misión. Que Dios nos ayude para estar llenos del Espíritu, para que el orgullo no tenga cabida en nosotros y que cada vez que Jesús nos pida que crezcamos, estemos dispuestos a avanzar en el nuevo escalón que nos propone, por más que eso nos resulte muy incómodo. No se trata de posiciones teológicas, sino de dejar de lado nuestro orgullo. Si te sientes beneficiado por este diálogo virtual, simplemente compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Su Casa Church. Puedes usar este material en tus iglesias, grupos pequeños y compartirlo con tus amigos. Si todos nos unimos haciendo un poquito desde el lugar donde estamos, podemos hacer una enorme diferencia para Jesús en el mundo. No te olvides, suscríbete y compártelo.